Hola chicos y sean bienvenidos a otro episodio de Voces de la Cripta. Esta vez vamos en el episodio número 9. En esta sección les hablaré de acontecimientos extraños que pasan alrededor del mundo, además de también acompañado de experiencias y relatos en torno al tema en cuestión. El caso que analizaremos hoy es uno de los favoritos de esta comunidad, la cual es los horrores que hay en las carreteras. Numerosos son los casos que se reportan alrededor del mundo y de país en país sobre ciertas cosas extrañas que suceden en estas, ya sea de presencias fantasmales, hasta acontecimientos que resultan ser curiosos, y hasta cierto grado, sin poder encontrar una explicación lógica para estos. Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo, que sé que les encantará a criptamaníacos. Antes de comenzar me gustaría decirles que YouTube me ha habilitado la función de supergracias, que se encontrará en la parte de abajo de cada video. Es una nueva manera en que ustedes me podrán apoyar si es que así lo quieren. Los costos no estoy muy seguro de cuánto es, pero creo que empiezan desde los 20 pesos mexicanos. De igual manera, les hago mención de que si no me pueden apoyar de esta manera, suficiente hacen con ver los videos desde YouTube y dar un pulgar hacia arriba. Créanme que con eso es más que suficiente y me ayudan a seguir con este contenido. También si es que me pueden seguir desde Spotify o Google Podcast, les agradecería que me valoraran con las estrellas de la aplicación, para que de esa manera, pues el canal tenga una mejor valoración en la plataforma. Doy las gracias y mención a los miembros del canal, por ser los mecenas mes con mes, y apoyar el contenido con su membresía. Gracias a Gabriela Valencia, Clyde Tom, Mariana Martínez y Esther González. Muchas gracias criptamaníacos. Ahora sí, comencemos con el video. Primero que nada, comenzaremos abordando el hecho de que tales carreteras, autopistas y caminos de terracería suelen suscitarse de muchos accidentes. Y esto no es un caso aislado, incluso en las ciudades. Es muy comúnmente saber, o para mala suerte de algunos, ser testigos de accidentes automovilísticos, que en gran número de ocasiones terminan con fallecimientos. Es por eso que verás que en algunas carreteras, y sobre todo, si es que estás acostumbrado a recorrer en diferentes estados, podrás darme la razón en que hay ciertas cruces o altares que son puestos a orillas de la carretera, como para conmemorar la memoria de las personas que en ese trayecto en particular perdieron la vida. Hay cierto tipo de personas que le temen a este tipo de homenajes. Por lo regular son personas que han tenido experiencias nada favorables, sobre todo en carreteras, pues creen que al momento de que una persona fallece de esa manera, su espíritu no logra el descanso eterno y está condenado a vagar por ese sitio, y que si corres con mala suerte, es muy posible que lo veas. La siguiente historia que les voy a compartir viene de la mano de esta creencia, sobre un espíritu que, si bien no se presentó en una carretera, jamás abandonó el vehículo en donde había fallecido. No era un espíritu malévolo, según nos cuenta este suscriptor, sino que se trataba de un ente bondadoso, el cual le advertía de un peligro, el cual tal vez su fallecimiento, o su accidente mejor dicho, no estaba predestinado. Tal vez ocurrió algo que no debía de pasar con este pequeño. La historia comienza de la siguiente manera. Cuando era pequeño, creo que al caso tendría algunos 5 años, recuerdo algo muy extraño que me pasó. Seguro saben que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, no tenemos muchos recuerdos de nuestra niñez. Bueno, este es mi caso. No recuerdo ni siquiera muy bien mis 2 años de primaria, pero este recuerdo lo mantengo muy claro, como si fuera una película.
Recuerdo que mi madre me llevaba al kinder. Íbamos en una camioneta y yo iba en la parte de atrás. Mientras que iba jugando, un niño iba a un lado sentado mío. Venía jugando con él. Yo soy hijo único, y sin embargo a este niño lo llamaba como si lo conociera de toda la vida. De pronto recuerdo que me empezó a decir que tuviera cuidado en las carreteras y que me fijara muy bien al cruzar. Como quien dice, me decía una y otra vez que me cuidara. En mi adolescencia de repente soñaba con este niño y con esta misma escena en la camioneta. Se llamaba Gustavo, o al menos así lo llamaba yo. Lo único peculiar es que recordaba a este niño siempre en la camioneta de mi madre. No lo recuerdo en otro lugar, y no sé por qué, pero esto me causaba cierta curiosidad. En una ocasión, cuando me encontraba con mi madre a solas, hace relativamente poco, le conté sobre esto. Yo pensé que ella me podría resolver esta duda, ya que recordaba muy bien con los niños que me juntaba, sobre todo porque eran hijos de sus amigas, y un niño que iba en su camioneta debía de ser alguien cercano. Ella me dijo que cuando iba en el kinder, al menos hasta la secundaria, no llevó a ningún amigo mío en su camioneta, pero que recordaba el nombre de Gustavo. Mi madre pocas veces me había visto con la mirada que en aquella ocasión me vio. Me dijo: Gustavo se trata de un niño que vivía en el vecindario. Era vecino de mis padres cuando mi madre apenas acababa de salir embarazada de mí. Prácticamente iba a ser mi vecino, cuando su familia tuvo un accidente automovilístico en el cual Gustavo perdió la vida. Era el único hijo del matrimonio, por lo cual estaban devastados. Durante un tiempo, trataron de vivir en el vecindario, pero mi madre me explica que tanto el hombre como su mujer no podían estar más en ese lugar. Todo les recordaba a su hijo, por lo que tomaron la decisión de deshacerse todo, ya que esto les estaba afectando psicológicamente. Vendieron la casa y la camioneta, que no había sufrido tantos daños, fue reparada tras el choque y también vendida. Mi padre la compró y se la dio a mi madre para que me transportara y también fuera a su trabajo, ya que en ese tiempo solamente teníamos un auto. Mi madre la tomó para llevarme a mi escuela y casi de inmediato, ella dice que empecé a hablar de la nada. Cuando iba sentado en los asientos traseros, le dije que estaba hablando con un niño, y este niño se llamaba Gustavo. Mi madre obviamente se aterró, y durante unas semanas ella me puso al frente del asiento de copiloto, pero aún así, yo seguía hablando con Gustavo. Cuando le mencionó esto a mi padre, llegaron a la conclusión de que tal vez era un amigo imaginario, y que el nombre era mera coincidencia. Pero había algo que descartaba por completo esto, y era que no veía a Gustavo en la casa o en otros lugares. Solamente lo veía en la camioneta, y ni siquiera eso, pues mi madre me explica que cuando íbamos al centro comercial no veía a Gustavo, solamente lo veía en la carretera donde habían tenido el choque aquel matrimonio, donde él había fallecido. Incluso sus padres habían puesto una cruz en aquel sitio, en el kilómetro donde había ocurrido el accidente. Mi madre dice que al pasar esa cruz, yo comenzaba a hablar con Gustavo, como si de repente apareciera, y antes de llegar a la escuela, sin más dejaba de hablar. Cuando mi madre me preguntaba dónde estaba Gustavo, yo le decía que ya se había bajado. Siempre lo hacía antes de llegar a la escuela. Mi madre estaba aterrada al inicio de esto, pero después de hablar conmigo y decirle que Gustavo lo único que me decía era que me cuidara mucho de los carros, llegó a la conclusión de que simplemente se trataba de un niño dándole consejos a otro. Con el tiempo dejé de ver a Gustavo, aunque pasáramos por la misma carretera una y otra vez.
Mi madre me dice que tal vez fue su alma, que poco a poco fue dejando ese lugar. Como dicen, cuando alguien fallece, y más si es un niño, no saben en realidad si están vivos y les lleva trabajo encontrar la luz. Por otro lado, cabe mencionar que el choque fue debido al otro conductor del auto, el cual venía en estado de ebriedad. Tal vez por eso me dijo que me cuidara de los coches, ya que cuando lo comencé a soñar, pasaron algunos accidentes a mi alrededor cuando me encontraba saliendo de un bar. Gracias a no dejar de soñar este niño, tomé la decisión de no manejar esa vez. No voy a mentir, tenía miedo. Soy muy supersticioso y esa noche pensé que los sueños eran una especie de señal. Tal vez me iba a pasar algo. Al día siguiente se reportaron 2 accidentes. No puedo argumentar que tal vez me hubiera pasado a mí, pero es un hecho del cual estoy seguro que tomé una buena decisión. De más está decir que no he vuelto a soñar con Gustavo, pero ahora lo recuerdo en mi cabeza. ¿Quién sabe? Tal vez si no hubiera fallecido, hubiéramos sido amigos, pues prácticamente estábamos destinados a ser vecinos. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo algunas almas, tal vez sin deber nada, o sin tener alguna razón de quedarse en este plano, por así decirlo, deciden hacerlo, no para asustar o amedrentar a las personas, sino para evitar que pasen por lo mismo que ellos pasaron. Aunque claro, esto solamente un determinado número de personas han sido testigo de esto, aunque hay otro número de personas a las que esta teoría no les fascina del todo. Pues así como existen estas experiencias, hay otras, las cuales causan un terror absoluto, tales como las de los taxistas o peor aún, los paramédicos. Los taxistas tienen la mala suerte de sufrir experiencias bizarras con pasajeros que no son de este mundo, o mejor dicho, ya no habitan este. Creo que por mencionar algún caso popular acerca de estos avistamientos, hay una historia popularmente conocida como la pasajera fantasma. Trata sobre una mujer que perdió la vida años atrás. La leyenda varía en el motivo de su deceso. Algunos dicen que fue debido a un accidente automovilístico. Otros dicen que fue debido a un taxista el cual terminó con la vida de la chica. O tal vez simplemente la chica salió de su casa y jamás volvió. Y desde la otra vida sigue buscando regresar a esta. Tal vez es por esto mismo que muchos taxistas afirman haberla visto. Pero la historia más popular fue sobre un taxista que la llevó hasta su casa. La chica le dejó una joya. En algunos otros casos es un reloj, un brazalete. Se lo deja al taxista como método de pago, al menos hasta volver al día siguiente, para que le pagara en efectivo. Pero el taxista se lleva una enorme sorpresa cuando llega al domicilio y pregunta por esta chica. Es su mismo padre el que le dice que ella falleció años atrás. También esta historia tiene otro planteamiento, y es que según varios testimonios de taxistas, la chica jamás te dice que la lleves a su casa, sino que ésta te dice que la lleves a un cementerio. En algunas ocasiones, y si tienes suerte, se baja de tu taxi y entra a este cementerio en plena madrugada, que es cuando este ente hace aparición. Por lo contrario, si las cosas empeoran, este fantasma de la chica no se bajará de tu taxi, sino es que se quedará contigo dentro del taxi y empleará diferentes formas para hacer que tengas un accidente. No importa que te resistas. Hay varios testimonios que dicen que simplemente no tendrás el control de tu vehículo. Este acelerará sin control y estarás a la merced de este espíritu. Este taxista cuenta que se encontraba circulando por las calles de su ciudad en medio de la noche. Iba totalmente solo. Esa noche en particular,
no había sido una muy buena, monetariamente hablando. Se encontraba transitando por un lugar desolado. No había viviendas por ningún lado a su alrededor. Era un lugar realmente tétrico. Sobre todo si hablamos que esto pasó durante la noche. El taxista prosiguió con su camino. A final de cuentas, ese camino siempre lo tenía que pasar para llegar a su casa. Así que estar desolado no le importaba en absoluto. Estaba luchando contra el sueño mientras se tomaba un café, cuando de pronto vio que en el camino se encontraba una mujer, una jovencita mejor dicho, que rondaba en sus 20s. Esta mujer le hizo la parada, y él se detuvo, pues al ser una mujer, él pensó que no había nada que temer. Hablando de temas de asaltos y delincuencia, claro. Este taxista cuenta que escuchó la puerta trasera sonar, y después sintió como claramente se subió alguien. Al preguntarle a dónde se dirigía, no recibió respuesta. El taxista volteó hacia atrás para formular de nuevo la pregunta, pero al hacerlo, se dio cuenta de que se encontraba hablando completamente solo. No había nadie subido al taxi. Algo desconcertado, salió de este y empezó a buscar a la mujer, la cual no encontraba por ningún lado. Revisó por todos los lugares. Ingenuamente pensó que ésta tal vez había metido a una casa, algo que no tenía sentido, pues no había ni una sola casa en unos 2 kilómetros a la redonda, y a un lado de esta carretera maltrecha, lo único que se encontraba era un desagüe. Hola, me llamo Carlos y quisiera contarles una experiencia que me tocó vivir apenas el año pasado. Es algo corta, pero a mí en lo particular me dejó muy asustado y con la sangre helada. Lo que sucedió fue lo siguiente. Había subido a lo que pensé en un principio se trataba de una familia. Era una mujer con su marido y 2 niños. El sitio en el cual los había subido era un cementerio. Pareciera como si acabaran de salir de este. Yo obviamente por respeto no dije ni una sola palabra. Era más que obvio que habían sufrido una pérdida. Tan solo por el silencio del padre y los sollozos que hacía la madre, era fácilmente perceptible esto. Ellos me dijeron su destino y yo comencé el viaje. Por el camino me sorprendió que incluso los niños guardaran mucho silencio, pues a decir verdad, si bien algunos niños son muy bien portados, no dejan de ser niños, y pues deben hacer al menos un leve ruido, pero esta no era la ocasión. Los 2 niños, que calculo tendrían como aproximadamente entre 7 a 10 años, se encontraban inmóviles, como si estos fueran muñecos. La mirada de uno de estos niños, recuerdo que estaba centrada en mí, la sentía a través del retrovisor. Cada vez que volteaba, ahí se encontraba los ojos de ese niño mirándome fijamente. Esto me fue causando una especie de escalofrío aberrante. Múltiples veces me planteé que se trataba de un niño, que no debía de tener miedo, pero debo admitir que esto no funcionó de nada. Ese miedo continuó. Al final, cuando llegué a la casa donde el matrimonio se bajó, suspiré con cierta tranquilidad, pero esta tranquilidad no me duró mucho, ya que solamente la mujer y el hombre se bajaron de la unidad. Los niños no se habían bajado. Al mirar el retrovisor continué viendo a ese niño, con esa mirada perdida, pero a la vez fija en mí. No soporté más y volteé para decirles que se bajaran, pues sentía que estos 2 niños aún se encontraban a bordo del taxi. Cuando hice esto, los niños ya no se encontraban más. Habían desaparecido. A decir verdad, no sé qué pasó esa tarde, pero lo más seguro es que a ese matrimonio algo los había seguido. Y por desgracia, ese algo también lo pude ver yo. No soy el único que le ha pasado esto, pues sé que a otros compañeros también les ha pasado experiencias parecidas. Lo único que sé es que la próxima vez que sienta una presencia extraña, no voltearé a ver al retrovisor, pues no quisiera cruzar miradas de nuevo. Las carreteras, más allá de ser lugares donde se creen, aparecen gran número de entes o fantasmas.
También es lugar donde eventos inexplicables suelen suceder, ya sea de índole paranormal, como también de índole, podríamos decir, del género ovni, o lo más cercano a este tipo de cosas del universo. Además de ver objetos voladores no identificados, también se puede presenciar ciertos eventos, ajenos incluso a nuestra realidad y conocimiento, tales como la anécdota de un chico y sus amigos, en donde prácticamente estuvieron congelados en el espacio-tiempo durante 1 hora, en lo que para ellos fue apenas algunos escasos minutos. Según la experiencia que cuentan estos jóvenes, ellos se encontraban conversando tranquilamente dentro de su auto. Habían salido de una fiesta e iban en camino a una reunión con unos amigos. Transitaban por una carretera y casi era en punto de la medianoche, cuando de pronto la radio comenzó a sintonizar estática, y fue en este momento que ellos dicen que el reloj de todos se adelantó 1 hora. Y ojo, no se trataba de un cambio de horario ni nada parecido, simplemente se habían adelantado por sí solos. Al poco tiempo de que la radio comenzó de nueva cuenta a sintonizar las estaciones, recibieron una llamada proveniente de sus amigos. Estos estaban preocupados, ya que había pasado poco más de 1 hora y todavía no habían llegado. Los jóvenes, confundidos, les contestaron que apenas habían pasado unos minutos, o al menos para ellos fue de esa manera. Esto es debido a una teoría que se dice que en nuestro planeta se desarrollan agujeros de gusano, en los cuales a veces nos pueden congelar en el espacio-tiempo, o también nos pueden transportar a sitios totalmente alejados, llámese otro país o continente, tal como es el caso de varias personas en todo el mundo que misteriosamente desaparecen y de repente son encontradas en otro país, totalmente desorientadas y sin saber cómo exactamente es que llegaron a ese lugar. Se dice que estos efectos son los que tienen los agujeros de gusano y también otros tantos. Sin embargo, la experiencia que les quiero compartir a continuación tiene que ver con un extraño evento en una carretera lejana, una carretera de terracería, en la cual un velador que cumplía con su trabajo fue testigo de algo inexplicable, así como también aterrador. Lo siguiente que les contaré proviene de una experiencia de mi abuelo. Verán, mi abuelo anteriormente trabajaba para un ejidatario muy conocido acá por Nuevo León. De hecho, él fue el que le vendió el terreno para la casa de mi abuelo. El caso es que él se encontraba trabajando, en forma, vamos a decirlo, como velador. Este señor tenía ganado en varios lugares, pues tenía varios terrenos, y mi abuelo junto con otros hombres eran sus trabajadores. Todas las noches tenía que pasar en vela cuidando el ganado que este señor tenía debido a ladrones o animales. Pues eran 3, tenían que repartirse el trabajo. Eran 3 lugares los que tenían que vigilar, y en este caso, se transportaban mediante una camioneta que este señor les dejaba. Era una camioneta algo vieja y descuidada, pero jamás fallaba, además también de ser 4x4, lo cual era muy conveniente para toda la terracería. Mi abuelo aquella noche se puso de acuerdo con el otro hombre para ver quién iría primero a este lugar a cuidar el ganado y quién iría después. Mi abuelo aquella noche me dijo que habían quedado, ya que a uno de estos 3 trabajadores le tocó descansar, y pues entre mi abuelo y su compañero tenían que cuidar también el terreno que éste había dejado. Mi abuelo aquella noche me dijo que había quedado en que su compañero, que se llamaba Marcos, iría primero a dar una vuelta a este ganado en la camioneta. Estaría en aquel lugar entre la 1 a las 3 de la mañana y después iría por mi abuelo con la camioneta para llevarlo al otro lugar, y mi abuelo quedarse en el otro ganado de las 3:30 aproximadamente hasta las 6 de la mañana, antes de volver a su puesto originalmente con la misma camioneta.
Habían estado trabajando con este señor cerca de 2 años y nada extraño había sucedido. Esa noche fue la primera vez que les pasó algo que fue del ámbito paranormal. Verán, la noche transcurrió con total normalidad. Mi abuelo se encontraba dando un rondín cuando notó que en su reloj daban las 3:35 de la mañana. Para esta hora su compañero ya debía haber llegado por él. De hecho, él se debía encontrar ya cuidando el otro ganado. Esto se le hizo bastante raro. Al dar las 4 de la mañana, mi abuelo decidió ir a ver qué sucedía. Relativamente se encontraba a poca distancia de los lugares, pero tenía que ir caminando por una carretera que unía estos terrenos en ese tiempo. No tenía teléfono celular y mucho menos luz eléctrica, así que el único modo de ir a este lugar era a pie y con linterna en mano, por lo que mi abuelo, ni corto ni perezoso, decidió ir caminando hasta el otro lugar. El camino se encontraba en total penumbra, mientras mi viejo se desplazaba por el asfalto con aquella linterna, iluminando apenas el poco trayecto por el cual caminaba, cuando de pronto, en medio de la carretera, vio que se encontraba la camioneta. Este estaba echando humo, tenía las luces encendidas y se encontraba en medio como si hubiera derrapado. Las marcas de las llantas en el asfalto eran muy evidentes. Algo había sucedido muy grave para que él fuera conduciendo e hiciera una maniobra como esa. Y lo que más se le hacía extraño a mi abuelo era que las llaves de la camioneta se encontraban pegadas en esta aún. Mi abuelo empezó a luzar con su lámpara alrededor e incluso también se metió un poco entre el monte. Mi abuelo quería respuestas. Tenía que haber una explicación sobre cómo la camioneta había llegado hasta ese lugar, pues su compañero no había llegado y la camioneta por sí sola no se podía conducir. Mi abuelo pasó cerca de unos 30 minutos parado, pensando qué es lo que podría hacer, hasta que de nueva cuenta aluzó los asientos de la camioneta. Esta vez dentro de ella pudo ver una sombra que se encontraba sentada al borde del asiento del copiloto. Mi abuelo enfocó su luz en esta, y para su sorpresa, ahí se encontraba su compañero, sentado totalmente inerte, mirando hacia delante del vidrio. Mi abuelo, algo consternado, pero en cierta parte aliviado, fue de inmediato con él, y le preguntó que dónde había estado, qué era lo que había ocurrido. Estaba a punto de acercarse más cuando de pronto notó algo extraño en su compañero. Era su cara, y para ser más específicos, se trataba de su sonrisa. Esta se marcaba de una manera muy siniestra. Era una sonrisa anormal según sus mismas palabras, y que además también perturbaba mucho. Además de también tener los ojos abiertos por completo y ni siquiera parpadeaba. Mi abuelo se detuvo en seco. Tal vez duró mirándolo apenas 1 minuto, pero él confiesa que le pareció una eternidad. De pronto su compañero volteó a observarlo y seguía manteniendo aquellos ojos y sonrisa demoníaca, y sin decir ni una sola palabra, se corrió del asiento y con su brazo le hizo una señal a mi abuelo para que éste se subiera a la camioneta y se sentara a su lado. Mi abuelo jamás en toda su vida había expresado el miedo ante algo, ni siquiera ante animales salvajes. Esa noche, él explica que incluso ya le temblaban las piernas, pero que a pesar de eso, trató de no aparentar el miedo que sentía como otras veces, y tomó la decisión de darse la media vuelta y comenzar a caminar en dirección contraria, de la manera más normal posible, tratando de que su escalofrío y temor no lo delataran. Mi abuelo caminó algunos 10 pasos, cuando en cierto momento se detuvo, y de inmediato escuchó otros pasos que venían por detrás de él, como si estos se encontraran a 2 metros de distancia. Casi por instinto volteó rápidamente, pero no encontró a nadie. Solamente se encontraba su compañero observándolo desde la camioneta. Estaba cerca de la ventana,
aún observándolo a la distancia, con esa horrible mueca en su cara. Mi abuelo trató de seguir caminando y de nueva cuenta escuchó los pasos que venían cerca de él. Volteó en repetidas ocasiones, pero no pudo ver a nadie en ninguna ocasión de estas. Mi abuelo continuó caminando, hasta que de pronto escuchó cómo la camioneta arrancaba y se ponía en marcha. Él de inmediato volteó y vio que ésta iba acelerando cada vez más en dirección hacia él. Sin encontrar otra alternativa, se introdujo entre el monte, rezando para que ésta se quedara atascada entre los hoyos o ramas que había en este. Por desgracia, esto no fue así. La camioneta seguía en marcha, y gracias al miedo y adrenalina que tenía mi abuelo en ese momento, consiguió subir a un árbol casi de manera inmediata. Solo de esta manera consiguió salvarse de ser pasado por encima con ese automóvil. La camioneta siguió su camino, se reincorporó en la carretera y siguió hasta perderse en esta. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para que mi abuelo bajara de este árbol. Solamente fue posible cuando la luz tenue del sol de la madrugada se estaba asomando entre las sierras, cuando los gallos comenzaron a cantar. Solo de esa manera pudo bajar de este. El patrón de mi abuelo era muy escéptico, por lo que no le creyó ni una sola palabra de lo que le explicó. Pero, por otro lado, y tal vez lo que reforzaba más en el relato de mi abuelo, es que su compañero no apareció en el pueblo. Durante varios días estuvo extraviado. Simplemente llegó a su casa sin mucho conocimiento de lo que había pasado. Según él, había despertado esa mañana entre el monte, con un fuerte dolor en las piernas, como si se trataran de arañazos. Sin embargo, y el dato más perturbador de todo esto, es que él recordaba haberse levantado y volver al pueblo ese mismo día. Para él, había pasado simplemente una noche, lo que para nosotros habían sido días, si no es que casi una semana. Simplemente era como si se hubiera detenido el tiempo, una experiencia que jamás olvidó. Y por lo que me cuenta, es fiel creyente que en aquella carretera rural, al igual que en muchas, hay algo más que un ente, algo más que un fantasma, sino que se trata de algo misterioso, que hasta ahora no hay forma de explicarlo. Mi historia comienza 10 años atrás, cuando estaba casado en ese entonces con mi primera esposa. En aquel entonces estaba pasando por una etapa muy fuerte en mi vida, más bien depresiva. Me encontraba sin ánimos de nada, e incluso había perdido la fe en mi religión. Todo esto se había desencadenado por algunas pérdidas que habíamos sufrido en la familia, tanto en la de mi esposa como en la mía, además de también tener una mala racha en algunos negocios. Hablando en general monetariamente, pasé la peor época de ingresos que he tenido en toda mi vida, también en parte por unas deudas. Bueno, debido a este mal momento por el que estaba pasando, todo me importaba poco, como mi matrimonio o incluso mi vida. ¿Por qué les digo esto? En ese entonces laboraba como camionero, cuando me tocaba recorrer rutas de grandes distancias. Por el camino a veces me tomaba algo de alcohol. Como les dije antes, estaba pasando por una depresión y si chocaba, la verdad es que poco me importaba. Hoy en día supe que fue algo muy irresponsable y egoísta de mi parte, porque pude causar un accidente y cobrarme vidas por mi imprudencia. Es algo que jamás he vuelto a hacer. Bueno, esa noche que me pasó esta experiencia, iba algo tomado. Lo bueno que no traía cargamento. Llevaba sonando la radio cuando de pronto, esta empezó a sintonizar estática. Cabe decir que esto pasa en ciertas zonas, por lo que no es algo por lo cual alterarse. Sin embargo, en ese momento yo traté de cambiar la sintonía, y entre toda esa estática, escuché la voz de alguien en la transmisión.
Parecía ser la de un anciano. No logré escuchar muy bien lo que me decía, pero esta voz causó un efecto en mí. Me provocó escalofríos, después un dolor en el estómago. Tuve que detener el auto para después bajar, ya que no pude contener unas fuertes ganas de vomitar que traía, cosa que no hice. Fue una sensación extraña, a lo que yo creo que algo en esa transmisión cuando hubo estática me afectó. Una vez que estuve abajo del camión, me quedé recargado en el cofre de este, ya que me sentía muy mareado incluso para subir los escalones, cuando de pronto me empezó a llegar un olor a cigarro muy penetrante. Era como si alguien estuviera fumando atrás de mí. Levanté la mirada y en eso vi a un hombre. Estaba trajeado de una forma muy elegante. Estaba parado en medio de la carretera. Sentía su mirada clavada en mí, por lo que volteé y me le quedé viendo. Como les dije, en ese momento no me sentía muy bien. Es más, creo que ni mi cerebro funcionaba bien. Sentía como si no tuviera posesión de mi cuerpo. De pronto, este hombre comenzó a caminar hacia mí. Sentí un frío helado, y en ese momento ya no recuerdo nada. No supe qué pasó. Si es que acaso este hombre llegó hasta mí o se fue. Eso fue lo último. Lo siguiente que recuerdo es estar dentro del camión conduciendo. Es un recuerdo nebuloso, como si esto fuera un sueño. Recuerdo que estaba hablando por teléfono con mi esposa, pero no recuerdo exactamente qué era lo que le estaba diciendo. Lo único de lo que sí estoy seguro que sentí en ese trayecto es que unas manos me tomaban por los hombros. Me iban sujetando por detrás de mi asiento. Después de eso, mi memoria se nubla otra vez, y solamente recuerdo ir llegando a un retén federal en Cuernavaca, Morelos. En un principio lo atribuí al alcohol, al sueño y a la mala etapa que estaba viviendo. Pero casi minutos después se me ocurrió revisar mi celular. Vi que tenía cerca de 11 llamadas perdidas. Todas estas eran de mi esposa. De inmediato marqué, y ella se encontraba aterrorizada en el teléfono. Dijo que me había estado llamando y por qué no contestaba. Yo le expliqué que había estado ocupado, pero ella me contestó algo que francamente me quedé sin palabras al escucharlo. Resulta que la llamada que yo pensé había sido un sueño. Sí sucedió en realidad. Había llamado a mi esposa y ella me explicó que yo estaba llorando al teléfono de manera incontrolable. Ella no sabía qué hacer en ese momento, y lo que más le preocupó de todo esto fue que se podía escuchar la risa de alguien que se encontraba conmigo, además también del motor del camión. Ella dice que múltiples veces me preguntó que con quién estaba, pero yo no le contesté. Días siguientes después de eso, tuve que acudir a que me hicieran unas limpias y remedios contra el susto y demás cosas. El motivo era que tenía unas espantosas pesadillas. Me soñaba en un ataúd y con muchas serpientes a mi alrededor. Algunas de las personas con las que fui me dijeron que aquella noche no me había encontrado con cualquier ente o cosa sobrenatural, sino que fue con el mismo diablo, el cual se aprovechó de lo mal que estaba pasando mi vida para hacerme algún mal en la carretera. Pero gracias a Dios no lo consiguió, ya que mi esposa, al verme en esa situación, lo primero que hizo fue ponerse a rezar al teléfono, y ella dice que fue lo único que me calmó e hizo que ya no se escuchara aquella risa que venía dentro del camión conmigo. Aparte de las pesadillas, también esta experiencia me dejó un dolor en los hombros que me duró por algunas semanas. Algunas personas no me creerán, pero esto me pasó en realidad. Y espero nunca se encuentren en la misma situación que yo en la vida. Y sobre todo también, que jamás se encuentren con este ser, que solamente se aprovecha de la situación en la que estamos para hacernos algún mal.
Saludos y espero hayan disfrutado mi experiencia. Las carreteras abordan experiencias que sería difícil abordarlas todas en un solo video. Es por eso que los invito a que esperen la siguiente parte de este capítulo de Voces de la Cripta, sobre los horrores que habitan las carreteras. Gracias criptamaníacos por ver este video hasta el final. Y si es que te ha gustado, agradecería mucho que le dieras like y compartieras para que de esa manera YouTube posicione mejor el video y así pudiéramos llegar a más gente y esta comunidad de criptamaníacos cada vez se haga más y más grande. Nos vemos en un próximo video y les deseo que pasen una buena noche.